Reabsorción tubular. Tipos de transporte. El transporte activo. Este transporte está definido por el uso de energía para mover moléculas en contra de su gradiente electroquímico. Se divide en dos grandes grupos. Transporte activo primario, que es un transporte dependiente del uso de ATP para poder generar el movimiento de moléculas en contra de su gradiente electroquímico por medio de ATPasas. Por ejemplo, el uso de la bomba sodio-potasio. En la luz tubular vamos a encontrar que el sodio se dirigirá hacia los espacios intercelulares donde se encontrarán dichas bombas, las mismas que van a dar uso de ATP para generar el paso de la molécula al interior de la célula epitelial y posteriormente en la membrana basal se dirigirán hacia el líquido intersticial por medio de la bomba de ATP y pasarán hacia el capilar peritubular. Transporte activo secundario. Este transporte estará facilitado por un gradiente electroquímico donde el paso de una molécula generará energía que se aprovechará por una diferente para cruzar. Existen dos, contratransporte y contratransporte. Cotransporte. La molécula que aprovecha el gradiente de concentración lo hace en la misma dirección que la molécula que lo genera. Por ejemplo, la glucosa. Esta aprovechará el gradiente electroquímico del paso del sodio por medio de las proteínas SGLT para cruzar desde la luz tubular hacia las células tubulares en un movimiento de cotransporte. Esta glucosa, asimismo, saldrá de la célula hacia el líquido intersticial por medio de una proteína GLUT que se aprovechará del gradiente electroquímico de la bomba sodio-potasio para pasar. Contratransporte. Esta molécula atravesará en contra del gradiente electroquímico, aprovechando la energía producida por el paso de otra molécula. Por ejemplo, la entrada del sodio va a ayudar a que las moléculas de hidrógeno puedan salir. La pinocitosis es un tipo de endocitosis, donde se reabsorben moléculas grandes, como proteínas, donde éstas se unirán al borde en cepillo de la membrana luminar, serán encapsulados por la misma membrana, creando una vesícula que digerirá la proteína en aminoácidos y la liberará en la membrana vasolateral. Transporte máximo. Este está mediado por la carga tubular, que es la capacidad con la que se puede reabsorber un soluto. Este soluto va a poder saturar las proteínas transportadoras y acción de las enzimas implicadas en el transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que toda sustancia va a tener un punto límite en el que pueden ser reabsorbidas y un punto límite en el que pueden ser secretadas, como podemos ver en la siguiente imagen, en la que, dependiendo de la concentración plasmática de glucosa, vamos a llegar a un umbral donde se va a dar el transporte máximo. El transporte máximo será la cantidad que puede ser reabsorbida de glucosa en miligramos por minuto. En la reabsorción tubular también existe otro tipo de transporte llamado transporte pasivo o también ósmosis. El transporte pasivo es un transporte de membrana que no requiere de energía para mover sustancias de una membrana a otra. Y la ósmosis es el movimiento de agua de un punto con mayor cantidad a otro con menor cantidad para así poder igualar las concentraciones de soluto. Cuando hablamos de transporte pasivo existen varios tipos. Uno de ellos es la reabsorción de agua. Esta se da en el túbulo proximal y absorbe agua y electrolitos mediante ósmosis, ya que es muy permeable. En la zona del túbulo distal y el túbulo colector existe menor permeabilidad, por lo que existe reabsorción del agua mediante la hormona antidiurética, ya que esta forma aquapurina y permite el paso del agua. Este transporte se acopla a una de las reabsorciones del sodio. Cuando se dice que se da por ósmosis el proceso de transporte de otros electrolitos, nos referimos al calcio, potasio, magnesio y cloro. Este se da desde la luz vía paracelular, transcelular o mediante difusión pasiva y ósmosis hacia el capilar.
En la difusión pasiva y la ósmosis se, se da sin energía, o sea, sin ATP. En cuanto a la reabsorción del cloro, esto se da gracias a la bomba de sodio-potasio ATPasa, que crea un gradiente de concentración en dirección contraria a la normal, debido al ATP que genera este canal. Esto abre un nuevo canal al cloro en dirección del gradiente, por lo que se da un cotransporte del cloro-sodio. También se relaciona con la reabsorción activa del sodio. En este podemos ver que se da una mayor cantidad de concentración de cloro en la luz y por eso permite la reabsorción pasiva del cloro y se da relación directamente con la reabsorción del sodio, ya que existe alto potencial negativo en la luz. Lo mismo va a pasar con la reabsorción de la urea. Es casi el mismo ciclo, ya que este crea un canal a partir de la ATPasa sodio-potasio y permite crear un cotransporte, debido igual a una alta concentración de urea en la luz y crea la reabsorción pasiva de la urea. También existe otros canales que se crean a partir, por ejemplo, de la bomba sodio-potasio, ya que crea un gradiente de sodio. Cuando se crea la reabsorción del sodio mediante el gradiente, nace un nuevo transportador llamado un sodio 2 cloruros, un potasio, donde se reabsorbe el cloro y el potasio va a ir a favor del gradiente de concentración que se crea. Ya que este potasio genera un incremento de cationes debido a la positividad que genera, hay una diferencia potencial transepitelial que contribuye a la reabsorción de sodio, calcio y magnesio que van a reabsorberse por vía paracelular. Esto sucede en la rama ascendente gruesa de la asa de Henle. Las bibliografías que ocupamos es el libro Tratado de Fisiología Médica de Guyton y Hall en la 13ª edición y el apoyo de un sitio web llamado Genoma Sur, en donde se ve el capítulo 15 de reabsorción tubular, una de sus partes. Gracias.